Isaías capítulo 1 versículo 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esa es la palabra que el Señor me daba para hoy, restauración. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos encerramos en una culpabilidad o en una caída. A veces pecamos, caemos, hacemos algo que a Dios no le agrada y nos encarcelamos en ese lugar, nos quedamos en el lodebar de nuestra alma, en esos pensamientos acusadores. Nos encerramos en nosotros mismos. Hay personas que vienen que nos aconsejan, hay amigos que quizás nos dan un consejo, tal vez hay hermanos que nos quieran levantar, tal vez nos llaman los pastores, pero nos sentimos tan mal en esa caída o nos sentimos tan mal porque todavía no hemos logrado el propósito que Dios quiere para nosotros, que no queremos escuchar. Y no atendemos a lo que Dios nos está hablando. Sin embargo, la palabra nos dice que solamente Dios necesita un corazón humilde. Dios no quiere que tú no falles nunca, porque es imposible que el hombre no falle. Dios lo único que espera de nosotros es que cuando nosotros, como débiles en la carne, caigamos, tengamos también la fuerza de arrodillarnos delante de Él con humildad, pedir perdón y seguir adelante. No es que usted va a hacer del pecado un hábitat, no es que usted va a hacer del pecado una costumbre, pero si usted cayó, si usted por X o Y falló, como todos pecamos, como todos fallamos, levántese, vaya a la intimidad, arrodíllese, pídele perdón al Señor, porque ni la iglesia, ni Dios, ni ningún hermano está para acusarle a usted. Ni siquiera tú mismo puedes estar acusándote cuando ya Dios tiene la intención de perdonarte. Imagínate que tú dures meses acusándote, sintiéndote mal, y Dios esperando simplemente a que tú vayas a la intimidad a pedirle perdón. De hecho, Él nos ha perdonado antes de que nosotros vayamos a humillar. Solamente necesitamos esa conversación con Dios, sincera. Señor, mira, yo fallé, yo no quise, yo no quería. Tuve un momento de debilidad, pero restáurame, levántame. Porque yo he pasado por eso y a veces cuando caemos creemos que todo el que nos mira nos está acusando. Y a veces la gente ni siquiera está pensando en eso. Es algo que nosotros no creamos porque sabemos que fallamos. Y creemos que todo el que nos está mirando nos está acusando. Que nuestros hermanos nos están acusando. Que la iglesia nos está acusando. No tenemos el coraje de ir delante del Señor porque creemos que el mismo Dios no nos va a perdonar lo que hicimos. Pero es simple reconocer. Es simple reconocer. En la palabra que hemos leído dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Dios sabe que tenemos escorias. Dios sabe que en nuestro corazón muchas veces tenemos odio. Y no porque queremos, sino porque no hemos podido sanar. Muchas veces tenemos resentimientos. Muchas veces tenemos dolor. Y créame que el dolor es un generador de tantas cosas, porque por el dolor se genera el odio, el desprecio, el resentimiento. Todo lo que tú sientes hacia otra persona, el rechazo, es por dolor. Cuando yo vine a los pies de Cristo, esa fue una de las cosas que el Señor más me quitó. Porque a veces no estamos llenos de demonios, sino llenos de dolor. Y el dolor te quita todo. Te quita la felicidad. Te quita, mire, usted puede estar rodeado de sus familiares si usted no aprecia. Usted no aprecia a su familia, usted no aprecia nada porque su corazón está en amargura, está en tristeza. Yo podía estar rodeada de mi familia
Y eran 5 minutos de alegría y al rato yo me iba a mi habitación y me trancaba. O en la habitación de cualquier casa de mis familiares que tuviéramos. Y ya ellos decían, ella es así, déjenla. Pero era la amargura que no me permitía disfrutar del ambiente en el que yo me encontraba. Disfrutar de mis propios familiares, de los que sí estaban. Entonces, no dejemos que cosas que están en nuestro corazón nos aparten de la presencia del Señor. Nos aparten de hermanos verdaderos que quieren levantarnos, porque a veces no es que nosotros nos acusemos los unos con los otros. A veces no es que nosotros no tengamos la intención de levantar a un hermano. A veces es que el hermano no quiere que se le acerque. Y usted intenta, ni Jesús entra a tu corazón si tú no le permites. Imagínense nosotros que somos de carne y hueso. Yo no puedo levantar a nadie si no quiere ser levantado. Y peor aún, a veces nos justificamos en el pecado. Porque no queremos reconocer que estamos en pecado. Y entonces, si usted no reconoce que está mal, que necesita ayuda, que tiene una lucha que usted no ha podido vencer solo, nadie le va a ayudar. Porque si usted dice que está bien, pues está bien. Reconocer que necesitamos ayuda no nos hace menos que nadie. Nadie es perfecto. Muchas veces yo subo aquí y predico la palabra y mi pastor me dice, dijiste esto mal. Esto, dilo mejor de otra forma. O estas cosas no las mencionen, porque nadie hace nada perfectamente. Y yo tengo que recibir la consejería, porque si yo no recibo el consejo, yo no voy a mejorar. Pero yo debo reconocer en mi corazón que es cierto, que me equivoco muchas veces. Y así yo poder aceptar el consejo que Él me está dando. Pero si mi corazón dice que no, que yo prediqué bien, que yo me sé la palabra, entonces nunca voy a crecer. Me estoy cerrando las puertas. Yo misma me estoy encerrando en esa cárcel. Dios nos mandó a levantarnos unos con otros. Pablo lo escribió en una de sus cartas. Orando los unos por los otros, levantados unos a otros. Para eso estamos. Hay veces que Dios va a utilizar a alguien para levantarte. No siempre tenemos la fuerza de levantarnos nosotros mismos. No siempre podemos nosotros solos. A veces necesitamos acercarnos a alguien que porte lo que nosotros necesitamos en ese momento. Porque cuando yo veo testimonio de hombres grandes que Dios usa en este tiempo, ellos siempre hablan de que se juntaron con hombres en que en su tiempo fueron muy usados por Dios. Entonces, si yo necesito la unción de mi pastor, yo debo acercarme a él. Si yo necesito adorar con fluidez, yo necesito acercarme a un adorador de la casa. Si yo necesito, vamos a decir así, si yo veo que un hermano en la iglesia tiene un testimonio de que cayó y hoy yo lo veo feliz y lo veo libre y yo me siento baja, yo siento que estoy en el pozo, yo puedo ir donde ese hermano y preguntarle, ¿qué has hecho? Ayúdame. Como tú saliste, como tú te levantaste, levántame. Eso no te hace menos. Eso te hace grande en el reino de los cielos. Y Dios, cuando ve tu humildad para tú querer levantarte en su camino, va a usar Él su poder y va a usar a la persona a la cual tú le estás pidiendo ayuda. No nos encerremos porque no somos perfectos. Yo me subo a adorar y se me olvidan las adoraciones. Los músicos cogen lucha conmigo. Y le vivo pidiendo perdón, perdóneme que se me olvida. La letra se me olvida. Somos humanos. Si tenemos constantemente ese temor a fallar, a equivocarnos, a lo que van a decir de nosotros, nunca vamos a hacer algo para Dios. Nunca vamos a hacer algo para Dios.
Nunca vamos a salir de la cárcel en la que nosotros estamos. Y hoy yo no te estoy hablando solamente de que sirvas en la iglesia, de que no, yo te estoy hablando de cárceles que en tu misma familia hay. Que muchas veces nuestros hijos no nos ven con una sonrisa constante. Y mire, no hay una cosa más terrible para un hijo que ver una madre o un padre entristecido. Porque muchas veces nos encerramos tanto en nuestro dolor que nuestros hijos no encuentran cómo acercarse a nosotros. O en nuestra perfección. Porque somos tan perfectos delante de nuestros hijos que cuando ellos fallan no tienen la confianza de decirnos, pa, yo fallé, ma, yo fallé. Y tienen más confianza en un amigo que muchas veces le dan un consejo mal. ¿Y quién tiene la culpa? El padre muy recto y perfecto, que nunca le dio la confianza a su hijo de que hablara con él. O la madre que quiere ser muy perfeccionista con los hijos y nunca le ha dado esa abertura de que hablen acerca de lo que sienten. No nos encerremos en nuestro dolor. Si hay un dolor en tu corazón, muchas veces nosotros estamos bien con nuestros esposos y nosotras las mujeres tendemos a guardar muchas cosas viejas. Y supuestamente estamos bien con ellos, pero de la primera discusión sale palabras de cosas que pasaron hace 5 años, hace 3 años. Sana, date la oportunidad de disfrutar de lo que Dios ha puesto alrededor de ti. Porque esas son cadenas que te atan a amarguras, a dolor, a tristeza. Y ese hecho que tú pudiste haber rebasado en 3 meses, porque yo no digo que no suframos. Todos pasamos por momentos tristes, débiles, todos. Pero si tú no lo superas en el momento que tienes que superarlo de la mano del Señor, algo que pudiste sanar en 3 meses de la mano de Dios, te va a costar 10 años. Y todavía 5, 6, 7 años tú con tu pareja, venir a traer cosas del pasado, desenterrar cosas que pasaron hace tanto tiempo, eso es un daño terrible. A ti porque no lo has sanado y a tu pareja porque entiende que tú siempre le vas a acusar. ¿Cómo tú te sentirías si cuando tú vas a la presencia del Señor, Dios te trajera a memoria todos los pecados que tú hiciste cuando no estabas en Él? Si Dios viniera y te pasara esa película de lo que tú eras, de lo que tú hacías. Entonces no le hagamos lo mismo a los demás. Démonos la oportunidad de tener un corazón y una conciencia tranquila. Algo muy importante que hay en mi matrimonio es eso. Nosotros no traemos del pasado nada. Y créame que mi matrimonio es un testimonio vivido. Mucho daño nos hicimos el uno al otro. Mucho daño. Pero si no íbamos a sanar, ¿para qué íbamos a volver? No tenía sentido. Había que sanar, había que perdonar para que pudiera funcionar como funciona hoy. Usted se imagina que nosotros volvamos a acusarnos por cosas que pasaron hace tanto tiempo. ¿Qué sería de nuestros hijos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo nos viera el mundo? Sanemos. Porque cuando hay padre y madre heridos, no hay sanidad en nuestros hijos. Usted piensa que los niños no se dan, miren, los niños se dan cuenta cuando uno disimula. Los niños se dan cuenta cuando uno le dice algo para salir de ellos. Sí. Ven. Ellos saben. Cuando nosotros no le estamos dedicando el tiempo que ellos se merecen o la atención que ellos se merecen, ellos lo saben. Todo lo saben. De todo se dan cuenta. Todo lo escuchan.
Nosotros podemos estar viendo la televisión en la sala y la hija en la última habitación y ella sabe lo que nosotros estamos hablando. Si queremos hacer una vida diferente, de verdad, sanemos. Vaya a la presencia y dígale al Señor, ¿qué hay en mi corazón que me tiene encadenado a la tristeza, al desánimo, al odio, al rencor? A veces tenemos cosas con familia de nosotros que nos han dolido, que nunca la hemos hablado. Yo he pedido mucho perdón, no a la ligera, porque el perdón no se pide a la ligera tampoco. Hay que orar. Y cuando vine a los pies de Cristo, hubieron perdón que yo lo pude pedir a los días, pero hubieron otros que yo tuve que orar mucho, diariamente, y poder estar lista en 6, 7 meses después de haber sido cristiana para poder perdonar. Porque siempre ha dicho el pastor que es más difícil tú perdonar al que te hirió que al que tú le hiciste daño. Porque al que tú le hiciste daño, tú sabes en tu corazón que tú le ofendiste. Tú de una vez vas y le dices, escúchame que yo le ofendí. Pero cuando te hicieron el daño a ti y tú tienes el odio clavado, el rencor clavado, el dolor clavado, es muy difícil tú ir delante de esa persona y pedirle perdón. Y una persona que me hizo mucho daño, y cuando yo le pedí perdón me dijo que no. Si yo no había puesto eso en las manos del Señor con sinceridad, de que yo quería ser libre de esa atadura de amargura y de odio que yo tenía en mi corazón, yo no hubiera podido perdonar. De hecho, ese día hubiera sido peor la respuesta mía y hubiera crecido mi odio si yo no lo hubiera puesto a los pies de Cristo. Y yo tuve que hincarme y humillarme delante de la persona que me hizo tanto daño para yo poder ser libre. Porque yo no puedo tener odio en mi corazón. Porque si así fuera, entonces ¿para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué me voy a apartar del mundo, de lo que le gusta a la carne? ¿Para qué voy a crucificar mi carne? ¿O de qué manera lo estaría haciendo? La restauración de Dios viene de adentro hacia afuera. Yo no me fui de ese lugar hasta que esa persona aceptó que me perdonaba, sin yo haberle hecho daño. Y luego me tocó pedirle perdón a una persona que abusó de mí en mi niñez. Y tuve que orar mucho, mucho más para poder hacerlo. Y tú vas a decir, qué injusto es el evangelio. ¿Cómo la víctima va a pedirle perdón no quiero decir la palabra porque hay niños? Y usted va a decir, qué injusto. Pero yo era la que estaba llena de dolor. Yo era la que tenía problemas y traumas en mi intimidad. Mi matrimonio no fuera lo que es si yo no hubiera pedido perdón a esa persona. Porque yo no hubiera podido ser libre. Mire, no hay algo que usted le pida a Dios que Dios no le ayude. Yo soy testigo de eso. Mi hermano dice que yo tengo una historia para cada cosa. Pero me arrebataron la niñez muy pequeña. Tuve que ser mamá de mi hermano. Y no es fácil usted hacerse responsable, adquirir responsabilidad de adulto, siendo niño. Y es una vida dentro del evangelio en la que usted tiene que reconocer que usted hizo daño, que se le hizo daño y que usted tiene que cambiar,
que su corazón debe sentir lo que es ser libre, de que usted pueda venir a la presencia del Señor sin nada que le impida conectarse de Él. Porque qué feo cuando yo veo que la presencia se derrama en este lugar. Y a veces yo caigo de rodillas ahí. Me ha pasado tantas veces. Yo veo un personaje blanco delante de mí que tiene una vestidura blanca resplandeciente. Y yo digo que tiene que ser Jesús, el Espíritu Santo. Yo no sé, porque cuando yo lo veo, yo tengo que hacerle reverencia. Y usted ve que yo me tiro al piso y suelto la adoración y estoy envuelta en una presencia. Y qué feo usted mirar y levantar la cabeza y que los hermanos no puedan acceder a lo que está pasando en ese lugar. Porque Él no va a venir solamente por mí o por el pastor o por el músico. Él va a venir para que todo lo que estemos aquí sintamos lo que está pasando. Pero tenemos tantas ataduras, tenemos tanta culpabilidad, nosotros mismos nos culpamos y nos creemos que somos inmerecedores y lo somos. Somos inmerecedores de Él, pero aún así a Él le place venir a cada culto, a cada servicio de adoración. Desde que uno entra a la iglesia siente la atmósfera diferente. Y qué triste cuando nosotros no lo perdemos por no pedir un perdón, por no perdonar a alguien. No permita que nadie se interfiera entre su salvación, entre su intimidad con Dios. Pedirle perdón a esa persona no me humillaba, me hace más grande delante de Dios. Porque Él sabe que yo lo hago por Él, que mi carne no quería. Pero mi espíritu tiene una necesidad de su Padre, de su Creador. Y tengo que sujetar mi carne para poder hacer la voluntad del Padre. Crucificarnos cada día. Yo esperaba que esa persona dijera, sí, es verdad. Yo te dañé. Yo te hice daño. Perdóname tú a mí. Pero no fue así. Me dijo, no, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Jamás yo lo hice. Yo teniendo memoria. Y es difícil usted perdonar a alguien que le está diciendo que no le ha hecho daño a usted. Y a veces nosotros fallamos y vamos a pedir perdón y queremos creemos nosotros en nuestra mente que la persona va a decir, tú te estaba esperando para perdonarte, para pedirte perdón y abrazar y celebrártelo. No, el enemigo tiene sus estrategias para dañarte aún más, para romper más en ti, para dañar tu alma, como decía la canción, el coro. El enemigo no podrá dañar nuestras almas. Sí, pero se lo permitimos a veces. Y yo decidí perdonarlo, aunque no me pidiera perdón y aunque no reconociera lo que había hecho. Por él, misericordia para que pueda arrepentirse. Como yo le dije, ojalá tú pudieras algún día tener la oportunidad de conocer a Dios. Porque la visión te cambia cuando tú conoces a Dios. Y aún al asesino más malo, aún al delincuente más terrible, tú le deseas un poquito de lo que tú tienes con Dios. Tú ves personas haciendo mal y tú le deseas en tu corazón, wow, pero si alguna vez pudiera escuchar la voz de Dios, si algún día pudiera sentir, aunque sea 2 minutos en la presencia de Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento. Cuando vemos a alguien en pecado, cuando vemos a un hermano caer o simplemente desanimarse, porque no siempre la gente está llena de pecado cuando no está sirviendo. A veces simplemente, como estaba diciendo Grimila ahorita, está triste, está desanimado.
Porque somos humanos y nos pasan tantas cosas en la vida secular que a veces es difícil llegar al culto con una sonrisa. Pero Dios esta noche quiere restaurar. Y para una persona poder ser limpiada, para que Dios pueda quitar las escorias que nosotros tenemos en nuestro corazón, debe haber una sinceridad de parte de nosotros. Debe haber un rendimiento. Dios quiere restaurarte esta noche porque Él me dijo, noche de restauración. Pero yo quiero que tú entiendas que la restauración no viene a un corazón que no es sincero. Que nosotros como humanos no podemos solucionar todo, no podemos manejar todo, pero si lo rendimos a los pies de Cristo, eso basta. Basta con decir, Señor, me cuesta pedir perdón. Señor, yo no quiero pedirle perdón, porque me duele todavía. Basta con decirle, Señor, yo no quiero perdonar. Señor, yo no quiero levantarme, yo no tengo fuerzas. Yo no encuentro el sentido de lo que tú me estás pidiendo. Basta con ser sinceros con el Señor. No se trata de que vayamos delante de Dios. Yo soy tu hija. Tú me llamaste a que yo predique. Tú me vas a usar. Úsame así. No hay grandeza en la presencia de Dios. Hay humildad y sinceridad. Y yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida. Y yo puedo decirte que no hay cosa que yo le haya pedido en lo espiritual que Él no me lo haya dado. Porque a veces creemos que todo lo que tenemos que pedirle a Dios es en la vida secular. No es de eso. Es más, si usted quiere, ni le pida al Señor cosas materiales. Porque yo he entendido algo. Yo puedo orar todos los días por una casa. Pero Dios me va a dar la casa en el tiempo que Él quiera darme la casa. Yo puedo ayunar 40 días hoy por una casa. Y si Dios dijo en 5 años que te voy a dar la casa, en 5 años Él me va a dar la casa. Ningún sacrificio que yo le haga a Dios va a hacer que Él mueva su voluntad para el tiempo que no es. Porque quizás en este tiempo yo no voy a valorar lo que Él tiene para darme. Y cuando usted entiende eso, usted deja de preocuparse por las cosas materiales. De hecho, la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero yo puedo decirte que si tú le dices, Señor, yo quiero ser bautizada por tu Santo Espíritu, Dios te lo da. Yo puedo decirte que si Dios, tú le dices, Señor, yo vi a mi hermano danzar en el espíritu como danzó David. Yo vi a mi hermana que salió danzando y yo sé que eso no es normal, y hay un poder ahí metido. Yo quiero sentir ese poder. Yo te aseguro que Dios te lo va a hacer. Si tú ves 5 enfermos y tú le dices al Señor, yo quiero el don de sanidad, Dios te lo va a dar. Porque las cosas espirituales para Dios dártela, Él no tiene límites. Para Él darte lo espiritual, Él no tiene límites. Señor, tú sabes que mi voz no es perfecta, pero yo quiero adorarte. Y por lo menos cuando yo adoro en la iglesia, yo no quiero torturar a todos mis hermanos. Ve arreglándome la voz, ve ungiéndome la garganta, Padre. El Señor lo hace. Y con el tiempo usted se va a dar cuenta que su voz ha ido mejorando, porque es un holocausto para Dios. Es una ofrenda para Dios. Usted está pidiendo cosas que son para Él, que tienen que ver con su reino. Pedir sanidad, pedir liberación, son cosas que Dios te las da desde que tú comienzas a pedírselas. No, el Señor nunca te va a decir, no, yo no te voy a hacer libre. Porque a eso fuimos llamados a libertad. El Señor nunca te va a decir, no, si tú estás atado a la droga, quédate con tu droga, yo no te voy a libertar de eso. No. El Señor siempre quiere restaurarnos, libertarnos, limpiarnos. Y Él le está diciendo a Israel, yo limpiaré tus escorias
Y usted sabe que lo mejor, Israel ni siquiera se lo estaba pidiendo. Israel ni siquiera le estaba pidiendo a Dios que quería ser limpio de corazón. Y Dios estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué no será nosotros que sí se lo vamos a pedir al Señor? Dice la palabra. Y quitaré toda tu impureza. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere santificarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere una iglesia que tenga un corazón agradecido. Como decía Grimaldi, no se trata de que todos los días brinquemos y saltemos. Se trata de que usted ahí sentado sea capaz de mover el corazón de Dios. Que su corazón esté limpio y dispuesto a que Dios siga limpiando y trabajando con él. Y que usted sentado ahí cierre sus ojos, aunque no pueda pararse, y usted sea capaz de mover el corazón de Dios. Usted sea capaz de llamar la atención del Señor. Que cuando Dios te mire diga, wow, tal vez no puede hacer más, pero con lo que tiene hace demasiado para mí. No puedo dejar que se vaya a su casa sin sentir mi presencia. Tengo que hacerlo, porque Él sí es comprometido con nosotros. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Él no tenía ninguna obligación de hablar con Abraham. Sin embargo, Él dijo, yo no puedo ocultarle esto a mi amigo. Vea qué tan importante nos tiene el Señor. Y Él le dijo a Abraham lo que iba a hacer antes de hacerlo, por fidelidad a su amigo. Entonces el Señor nota en nosotros nuestro sacrificio, nuestra intención de cambiar. Cuando Dios ve en tu corazón que tú tienes una intención genuina de tú cambiar, de ser diferente, Él hace todo para que tú lo seas. Pero tenemos que estar dispuestos a despojarnos. Anhele ser libre. Anhele que su corazón esté limpio. No es que nunca más usted va a pecar, pero cuando caiga, arrepiéntase y procure no hacerlo más. Este es un tiempo en el que el mayor problema de nosotros es la lengua. Hablamos demasiado, damos demasiadas explicaciones. Y eso yo vine a entenderlo hace unos días. No tenemos que hablar y darle explicaciones a personas que no nos las están pidiendo. Y de hecho, a personas que nos las pidan, no tenemos por qué darle todas las informaciones. Le damos las herramientas al enemigo para destruirnos sin darnos cuenta. Aprendamos a hablar con Dios. Aprendamos a lo que le vamos a decir a nuestra mejor amiga o a nuestro mejor amigo. Estas palabras que vamos a utilizar para desahogarnos con alguien, hacerlo con Dios. Yo me he sentado muchas veces a llorar con Dios. Y he aconsejado muchas veces a personas, siéntate. No tienes que arrodillarte. Siéntate y habla como si estuvieras hablando con alguien. No tenemos que ir delante de Dios. Sí, Padre, porque yo amo ir todos los días de servicio. No mienta que la carne no quiere venir. Muchas veces la carne no quiere venir al culto. Sea sincero con Dios y dígale, Señor, yo no quiero ir a tu iglesia hoy. Mi carne no siente ir al culto hoy. Yo no tengo deseo, pero ayúdame porque quiero llegar. Mi espíritu sí anhela una palabra tuya. Mi espíritu sí necesita. Mi espíritu sabe que si yo falto está mal. Ayúdame a pelear con mi carne para poder llegar al culto. Seamos sinceros, porque a veces somos tan hipócritas hasta para hablar con Dios. Y la palabra dice que antes de que nosotros pidamos, ya Él sabe lo que nosotros queremos. Hablemosle a Dios de las cosas del reino, de lo que verdaderamente importa, de que estemos santificados
para que podamos salvarnos, de que seamos libres de temores que tenemos. A veces usted siente miedo para orar. No me diga que no, que mi esposo es un hombre. Y me confesó los otros días que a veces sentía miedo para orar. No solamente somos las mujeres, porque son temas espirituales. Y este es conocido para nosotros. La carne se atemoriza. Sea sincero con Dios y dígale, yo tengo temor, Padre, quítame el temor. Yo no quiero que el temor a lo espiritual, a lo desconocido, me arrebate el tiempo de intimidad contigo. Sea sincero con Dios. Restauraré tus jueces como al principio, dice el Señor. Y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Así queremos ser llamados como iglesia. Ponte de pie. Así queremos ser llamados como iglesia. Ciudad fiel. Iglesia